Buenas tardes también a los invitados. Tengo hoy una intervención complicada en lo personal. Voy a anunciar que no vamos a apoyar o que incluso en función de cómo sea el debate vamos a votar en contra de algo que se inicia, digamos, a propuesta, ya que fue una enmienda nuestra a los presupuestos de 2016, queríamos algo que era bastante elemental. Y ahora describiré la situación anterior porque creo que hay que remontarse un poco en el tiempo para saber dónde estamos y por qué tenemos determinadas razones. Cuando nosotros pactamos el abstenernos en los presupuestos, planteamos 3 medidas. Una de ellas era la gratuidad de los libros de texto, otra era el programa de dinamización de comarcas mineras y la tercera era el de las comarcas con desafíos demográficos, que esa está pendiente y que me imagino que la veremos más o menos pronto. Cuando planteamos esto, sabíamos que teníamos unos determinados límites económicos. Estábamos hablando de una cuantía modesta, estábamos hablando de que el presupuesto no daba para más y, por lo tanto, nos conformamos con algo que sabíamos que era una gota de agua, que era 5 millones de euros. Pero siempre dijimos, pero tienen que ser 5 millones de euros que no estén ya en el presupuesto. Es decir, que no nos hagan aquello que se hace con casi todas las actuaciones. Es que reagrupamos los créditos que ya tenemos en el presupuesto y ahora decimos que este es el plan de empleo, después decimos que es el plan director de promoción industrial y ahora decimos que es el plan de comarcas mineras. Por ahora me quedo aquí, seguramente volveré en el transcurso de mi intervención. Vamos a partir primero de la situación. El diagnóstico describe una situación, muy bien, una situación real de las cuencas mineras. Se ha dado aquí un dato, el de la reducción del 35% de los establecimientos. También podíamos hablar el dato de pérdida de población del 12% entre 2005 y 2015. En este caso, Villablino yo creo que es el paradigma de cómo ha perdido población la zona en los últimos años. Otro dato es que el número de las afiliaciones se ha reducido en el 10,4% y si hablamos de minería se ha reducido en el 85%, ¿Y cómo hemos llegado a esta situación? Recordemos que durante muchos años ha habido recursos, sobre todo a través del plan Miner, a través de las subvenciones a las pérdidas de explotación, etcétera, etcétera, y sin embargo hemos llegado a una situación en la que el carbón no es viable, las empresas están cerradas o en regulación de empleo sin visibilidad de viabilidad y, mientras tanto, parece que no a todos les ha ido igual en esta historia. Estamos hablando de que mientras los trabajadores han perdido el empleo, los empresarios no parece que estén arruinados, al menos la mayoría. Quizá porque, como se rumorea, las pérdidas se afloraban en las empresas concesionarias y los beneficios afloraban en las subcontratas. Puede ser. En todo caso, lo que sí que les digo es que hubo unos fondos, los fondos Miner, que no sirvieron de gran cosa, entre otras cosas porque no iban destinado a lo que necesariamente debería ir destinado, a los planes que generen empleo. Y alguien se ha referido anteriormente a algo que aquí volvemos a repetir. Es decir, tenemos una serie de recursos en los presupuestos y ahora a esos les decimos que incluyen el plan de dinamización de las cuencas mineras. Por ejemplo, en el plan está incluido
las infraestructuras de carreteras. Oiga, miren, no. Las carreteras tienen que llegar. Tienen que llegar porque las necesitan, no porque sea un efecto de la dinamización. En el plan está incluido la banda ancha para los colegios. Naturalmente que los colegios tienen que tener banda ancha, pero eso no se puede computar en el plan. En el plan está incluido los 2,5 millones que propuso el procurador de la UPL para el empleo en las cuencas mineras. Es decir, vamos a ver, lo que les quiero decir es que es un plan bien, técnicamente bien hecho, completo, con el que disentimos en una cuestión, que esta es la razón fundamental de nuestro disenso. Disentimos en que el eje estratégico, porque para eso se pone en el primer punto, sigue siendo la pervivencia de una determinada situación que sabemos que está abocada a lo que está abocada, es decir, al 2018, al 31 de diciembre del 2018, y naturalmente acabamos de firmar un acuerdo que implica pelear por el 7,5% del mix energético, que además que creí que ese siempre iba a ser nuestro gran problema, porque nuestro gran problema estaba precisamente en los temas fiscales. Y sin embargo, hemos aceptado por el conjunto de las medidas de defender un proyecto como reserva estratégica. Hemos planteado que eso lo aceptamos, pero lo que no aceptamos es que el centro del futuro de las comarcas mineras sea la misma situación. No, tenemos desgraciadamente que buscar cosas nuevas. Tenemos, sí, presidente, 7 ejes, pero el primero es el que es y dice lo que dice. Y naturalmente que no podemos dejarlo al lado, pero no puede ser el centro, no puede ser lo primordial. Lo primordial tiene que ser el encontrar nuevas actividades, porque a corto y a medio plazo, no me atrevo a pronosticar el largo plazo porque la tecnología puede variar todo lo que estoy diciendo, pero a corto y a medio plazo no tenemos futuro en ese aspecto. Luego tenemos que encontrar medidas que nos permitan avanzar en los 25, en los próximos 30 años. ¿Qué más decirles con respecto al plan? ¿Se han dado cuenta de que efectivamente hay pocos números en el plan? Naturalmente, porque si pensamos, las dos fuentes de financiación fundamental son el marco de actuación 2013-2018, que efectivamente ese dice, me parece que era 150 millones para infraestructuras y 250 para actuaciones de restauración, cierre de empresas, etcétera, etcétera. Esa es, digamos, lo que da coherencia al plan. Nosotros pedíamos algo mucho más modesto. Nosotros pedíamos 5 millones de euros, si era posible más, 5 millones que no estuviesen en el presupuesto. De hecho, si repasamos y si me da tiempo, miramos uno por uno, por ejemplo, en el punto 1 está hablando de avales. Lo único que tiene nuevo es el punto 1.3, avales para la reindustrialización y recuperación del empleo y zonas mineras. Entiendo, además, que de la partida global de avales se ha separado una parte y hemos dicho que esto es minero. Subvenciones tenemos en el 2.1 los de incentivos regionales, estamos hablando del Ministerio de Hacienda y que gestiona la ADE. Puntos nuevos, el 2.4, subvenciones para proyectos de transferencia e investigación aplicada, a lo cual destinamos 200.000 euros, investigación de yacimientos mineros alternativos, no, técnicas extrapolables, que destinamos otros 200.000 euros, las partidas fundamentales, que me parecen absolutamente interesantes, pero que no dejan de ser el que teníamos algo global, que era en ADE Capital Sodical, un fondo de riesgo, que ahora separamos 10 millones y decimos que es riesgo de tierras mineras, y 1 millón y decimos que es fondo Sodical Semilla. Es decir,
que realmente no hay recursos nuevos que nos permitan el decir, vamos a aportar algo que ya no estuviese. Por eso este plan se va a cumplir sí o sí. Es decir, se va a cumplir independientemente de lo que nosotros digamos aquí, porque como no genera recursos nuevos, la Junta, dentro de sus capacidades, y de hecho en muchas de las cuestiones que aquí se plantean ya se están ejecutando, ¿no? ¿Qué más decirles? Pues mire, que hay cosas que tampoco encajan bien. Entre las medidas, en estas medidas en las que ya estaban, y lo único que hacemos es decir que ahora los prioritarios son los mineros, hay alguna cuestión que yo les sugiero para que lo piensen. En las medidas de empleo le dan una prioridad absoluta a los procedentes de la reestructuración de las empresas mineras. Bien, esto tiene dos elementos. Primero, que hay mucha gente ligada a la minería y en algún momento lo señalan, que no está en el régimen minero. De hecho, posiblemente fuera del régimen minero, del régimen de la seguridad social minera, estuviese buena parte de la plantilla, las subcontratas. Y hay que regular correctamente que también se puedan acoger. Pero además es que la población de las cuencas mineras no solo son los que provienen de la minería. Y cuando se mencionaba lo del 35% de los establecimientos que han desaparecido, se mencionaban a qué nos estamos refiriendo con respecto a dichos establecimientos. Estamos hablando de comercio, restaurantes, hospedaje, reparaciones. Es decir, el considerar que solo los parados de esas zonas, que por cierto estamos hablando de porcentajes de paro solo comparables a Andalucía, porque algunos de esas poblaciones tienen unos porcentajes de paro tremendo. No todos proceden de la minería y sería injusto el que quedasen al margen, y digo tal como está redactado, que después hay que concretarlo, ¿no? Tal como está redactado, eso sería injusto. Y quiero finalizar, aunque supongo que me queda una segunda ronda para hacer aspectos mucho más concretos, en que lo que estamos haciendo, primero, no cambia radicalmente la situación que ha llevado a las cuencas mineras a la situación en la que está. Tenemos que ser ambiciosos, tenemos que ser mucho más innovadores. Y ya lo sé que se dice más fácil que después encontrar cuáles son las ideas. Y sobre todo les pido un esfuerzo de cuantificación de todo lo que estamos hablando. Y claro, muchas cosas no son posibles de cuantificar, entre otras cosas porque no son partidas que sean ex novo para esta actuación, sino que estamos hablando de partidas que estaban englobadas. Es decir, que hubiese este plan o no hubiese este plan, esas posibilidades existen y las tienen. Y, por lo tanto, digamos que se pueden realizar y que no aportan nada adicional a lo que habíamos planteado. Únicamente el decirles que nosotros, evidentemente, de alguna forma no somos la madre de la criatura en absoluto, porque creo que esa es una idea que hemos tenido muchos, sino que fue una iniciativa nuestra la de hacer un proyecto modesto que tuviese una aplicación clara y decidida, directa, que no fuese como los fondos Miner en la creación de empleo, que eso no lo vemos, no vemos dónde están esas cuantías, y que por lo tanto pues no vamos a poder apoyar, con harto dolor de mi corazón, y perdonen por la vulgaridad o por la cursilería, no vamos a poder apoyar un proyecto en el que hemos creído y que en estos momentos, tal como se ha planteado, pues hemos dejado de creer, salvo que cambien radicalmente las circunstancias. Muchas gracias. Señora consejera, la verdad es que acabo de descubrir esta tarde que, a pesar de mi edad, soy inocente. Un inocente. Acabo de descubrir que los Reyes Magos son los padres. Y ha sido
y ha sido a raíz de ver con qué tranquilidad, sin mayor problema, la consejera ha admitido nuevos proyectos en el transcurso de la sesión. Y claro, ha aceptado en nuevos proyectos y me planteo, bueno, ella me conoce lo suficiente como para saber que, aunque ignoro muchas cosas sobre la gestión de un presupuesto y sobre las modificaciones de crédito, es de las cosas que menos ignoro. Y por lo tanto, ver cómo se incluyen los proyectos, de tal manera que si yo le hubiese comentado que la restauración del Pozo María habría que hacerla, o le hubiese planteado que la mina Julia hay que transformarla en parque temático, o que hay que apoyar los proyectos turísticos del norte de Palencia, o sea, ¿eso hubiese encajado así, tranquilamente? Pues la verdad es que me pregunto de dónde sale, sobre todo porque yo soy consciente, salvo que la información que tenga sea equivocada, que los proyectos para el marco de actuación están remitidos. Con lo cual, si están remitidos, ya se han enviado. Y estos me parece que no constan entre ellos. Usted me lo confirmará. Pero esto es solamente una pequeña anécdota, pero que me lleva a determinadas consecuencias. Me lleva a entender, y por eso decía lo de que soy inocente, a mi edad y con mi experiencia en temas presupuestarios, de ver cómo el presupuesto de la comunidad se estira si es necesario. Me parece fantástico, porque no es esa la idea que yo tenía. Y bueno, pues me lleva a determinadas conclusiones que no me gustan nada. Y no me gustan nada por lo que implica. Decía usted que hemos apoyado, naturalmente, que ayer firmamos un acuerdo en el que apoyamos el mantenimiento de una actividad esencial del carbón, que es la reserva estratégica, en unas determinadas condiciones, que además planteamos que las empresas que sean viables continúen, y favorecer mediante el apoyo a las térmicas, con muchos interrogantes. El primero, asegurarnos que no subvencionemos a las térmicas la compra de carbón extranjero. Es decir, y por ahí entiendo lo del sello de calidad. No, mire, después de lo que se han visto en las cuencas ya no aseguro nada. Y menos después de lo que me acaba de decir que los reyes son los padres. O sea, no. Vamos a ver. Naturalmente que nosotros apoyamos la pervivencia de la minería. Pero también sabe, igual que nosotros, o mejor que yo, seguro, el plazo que tiene de pervivencia. Es decir, sabe cuáles son los plazos marcados por la Unión Europea y que en un plazo determinado, pues, es una actividad que tendremos que abandonar. Y no se cambian las dinámicas, sobre todo esta que ha vivido prácticamente 100 años de la minería, no se cambian las dinámicas de un sitio para otro. Por lo tanto, tenemos que hacer un esfuerzo, yo diría que mayor, en las alternativas que en el mantenimiento de lo que hay. Una de las cuestiones que me preocupa es, y hablaba esta mañana de ello a propósito de una de las cuestiones que había planteado Podemos, es la generación de expectativas. Uno de mis miedos es que hoy y aquí estemos hablando de esto porque el 26 hay elecciones y que en septiembre o en octubre no nos acordemos de la minería. Evidentemente, yo les aseguro que en lo que a mí respecta, y cuando hablemos del presupuesto, yo les voy a recordar que la minería existe, que las comarcas del Bierzo existen y que, por lo tanto, hay que hacer actuaciones que apoyen su pervivencia y su cambio a alternativas que sean de futuro. Además, hace un relato, alguno de los ponentes ha hecho un relato de las medidas que, naturalmente, sí, es una recopilación magnífica sobre las
cosas que se pueden hacer en la comarca. Es un plan territorial bien completo, con diversas matizaciones, pero es un tema que adolece de algo. Es decir, y le digo lo de lo primero, no se ponen cifras. Es, otra vez más, estamos ante una carta a los Reyes Magos. No se ponen cifras, entre otras cosas porque las mismas medidas, si a usted le quita 3 cocinas, eso sirve también para Benavente. Es decir, lo mismo que hemos hecho allí lo podemos hacer, y de hecho ya lo verá cuando hagamos en el plan de dinamización digamos, los planes territoriales, cómo se parecen muchísimo, muchísimo a lo que estamos hablando aquí. Entre otras cosas porque tampoco hay muchas más cosas, pero por lo que le decía, es que esto incorpora prácticamente nada, muy pocas cosas a la batería de medidas ya existente, batería de medidas que desgraciadamente ha dado los resultados que ha dado. Por lo tanto, tenemos que hacer un esfuerzo de innovación y de imaginación para obtener nuevas medidas. Y como no quiero ser reiterativo, primero decirle que evidentemente, y lo sabe, apoyamos lo de la estación de Leitareos, entre otras cosas porque creo que es de las cosas, de las actuaciones que van a ser más eficaces para dinamizar el entorno, que asumimos, aunque nos costó mucho asumirlo, porque la ley que aprobamos decía otra cosa, hablaba de 31 municipios mineros, y tuvimos que entender que lo de los 81, y cuando yo planteaba lo de 31, estaba planteando porque, dada la escasa cuantía de las ayudas, de lo que se trataba era de concentrarlas para que fuesen eficaces, porque esto, insisto, es una gota de agua en las necesidades de esas comarcas. Pero bueno, me mostraron que había una continuidad territorial y entendí que se podía apoyar el tema de los 81. Pero, bueno, pues al final lo que resulta es que cuando es necesario para que una ley salga adelante, ampliamos lo que proceda, seguramente son proyectos magníficos que yo también comparto, pero que no comparto algo que para mí era sagrado. Es decir, hay una serie de recursos y los recursos son los que son. Y no, de repente, nos sale el conejo de la chistera y descubrimos que podemos ampliarlo infinitamente. Hablaba ayer mi portavoz de desconfianza. Bueno, pues la verdad es que este tipo de cosas me llevan, y esa era la conclusión que no me gustaba, me llevan a pensar que la brecha de desconfianza pues se agranda y que pues tenemos que pensar en que cuando hablamos con ustedes los acuerdos son interpretables, los acuerdos se cumplen cuando se puede, o si no, la oportunidad política no lleva a ello, no se cumplen, es decir, nos lleva a agrandar la brecha de desconfianza. Muchas gracias.